Trump vuelve con todo y no se calla ante el globalismo. Quédate ahí, ahora venimos y tratamos este tema. Estamos acá, como siempre, en Nueva Argentina, haciendo análisis políticos del interés nacional. Finalmente reapareció Trump, como no podía ser de otra manera, ya que el primer mes de Joe Biden pinta ser un desastre monumental, con desmonte de proyectos de producción de petróleo por estos proyectos de agenda verde que son hipercostosos, un aumento del gasto público y de los impuestos que Trump había bajado para empresas y para ciudadanos comunes, con más ñoquis y por supuesto más demagogia de género para que el Estado gaste más y más, es decir, los contribuyentes gasten más y más. Y por si fuera poco, Estados Unidos finalmente volvió a la normalidad, comenzó la invasión a Siria, los primeros bombardeos inclusivos, por supuesto, porque así es el globalismo, bombardea con inclusión. Ante todo esto, lo que esperábamos era alguna respuesta de Trump, y afortunadamente no se hizo esperar. Apareció y dio un discurso en la CEPAC, que sería la sigla en inglés para la Convención Conservadora de Acción Política, que se celebra todos los años y teniéndola a Trump de protagonista, al menos en los últimos 5. Les diría que busquen el video, pero justamente YouTube se encargó de bajarlos a todos. Tomamos de referencia la nota de Derecha Diario, donde pudieron analizarlo antes de que sea bajado de las redes. Dice, vamos a volver, no nos han vencido. El mensaje contundente y esperanzador de Donald Trump en su primer discurso desde dejar la presidencia. En un histórico discurso en la Convención Conservadora de CEPAC, Trump relanzó su carrera política y prometió impulsar el Partido Republicano para ganar las elecciones del 2022 y 2024. El presidente 45º Donald Trump volvió con fuerza a la escena política con un discurso contundente en la Convención Conservadora de CEPAC. Este año el evento anual se realizó en Orlando, Florida, es decir, un bastión importante de los republicanos, y tuvo una asistencia récord, especialmente en el tercer día, que tendría el cierre de Trump. Vamos a analizar parte por parte el discurso para ver qué importancia tiene todo lo que dice. Ya me extrañaban, están pasando muchas cosas en el país, comenzó su discurso. Dijo también, les vengo a hablar del futuro de nuestro movimiento. Los valientes republicanos deberán enfrentar a los viciosos demócratas, los tóxicos radicales y la peligrosa nueva cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, así es, la que lo censuró a él en varios tweets, la que le borró un video en Twitter donde él llamaba a que sus seguidores se manifiesten pacíficamente cuando fue la vez de la toma del Capitolio el 6 de enero de este año, donde se cerró preventivamente su cuenta antes de la asunción de Biden. La cultura de la cancelación, cómplice del complejo militar, de Silicon Valley y el sistema demócrata de las embajadas y de toda la rosca política global. Dijo, la travesía que empezamos hace 5 años está lejos de haber terminado. Nuestro movimiento de trabajadores y patriotas acaba de comenzar, prometió, y agregó que vamos a volver a ganar y Estados Unidos va a volver a ser más grande que nunca antes. Rápidamente calmó los rumores que iba a lanzar su propio partido, el Partido Patriota, y aseguró que seguirá luchando por defender el trumpismo dentro del Partido Republicano. No vamos a empezar nuevos partidos, dijo. Tenemos el Partido Republicano, que lo vamos a unificar y hacer grande otra vez. ¿Para qué dividiríamos el voto y le dejaríamos a los demócratas ganar siempre? Bueno, esto es lo importante de destacar, ya que en esto, en el patriotismo, lo que importa es generar un movimiento fuerte y que tenga perspectiva de futuro más allá de las instituciones pequeñas e inmediatas que utilice para acceder al poder. Es decir, en caso de que los partidos estallen por los aires, lo esencial estaría resguardado, que es el movimiento. Tomemos nota porque la izquierda global ha ido infiltrando distintas esferas del poder, como la academia, la influencia intelectual, los partidos políticos, los medios, las fundaciones e inclusive empresas. Nuestra tarea entonces es contraatacar de la misma manera, crear nuestra órbita de medios, como varios hemos hecho con estos canales, disputar los lugares académicos, no dejar que ellos se los vivan quedando. Trump elige seguir en el Partido Republicano, pero en el día que no lo necesite o le resulte inconveniente, podrá crear su propio partido. Pero lo importante, lo esencial, va a ser el movimiento de patriotas a nivel global. Y más importante en el caso de ellos, a nivel de Estados Unidos, que es su prioridad claramente. Esa debe ser la actitud. Más allá de los lugares representativos, nosotros los patriotas del mundo tenemos que disputar los distintos espacios de poder copados por la izquierda. Sigue la nota. Su discurso estuvo enfocado en analizar el primer mes del gobierno de Biden, que tildó como el peor inicio de la historia. Sabíamos que esta administración iba a ser mala, pero nunca pensamos que iba a ser tan mala. Joe Biden tuvo el peor primer mes de la historia del país.
Se refirió a la pésima política energética de Biden, que en tan solo un mes de gobierno causó más de 200.000 trabajos perdidos en el sector. Hablaba y hablaba en los debates sobre el fracking, pero creo que nadie entendió nada de lo que dijo. Claro, está senil. Ahora vemos de qué hablaba. Por supuesto, se refiere a Biden convalidando la agenda verde globalista, quitándole a Estados Unidos su capacidad de desarrollo soberano de producción local de petróleo por un futuro verde que en realidad se propone puramente para estos magnates, que es muy caro para que inviertan las naciones, por los costos que tienen que afrontar. ¿Qué quiero decir? Un mercado selecto solo para los oligarcas magnates enormes, como Bill Gates, por ejemplo. No para emprendedores que quieran crecer de a poco y volverse grandes empresas gracias a la ayuda de un Estado-nación que los impulsa. No, acá se trata de la gobernanza global manteniendo los lugares de privilegio para que los mismos de siempre puedan tener el monopolio de la producción y no que lo puedan explotar aquellos que quieren defender su propiedad privada y su capital. O sea, que los megas millonarios se encarguen del negocio y se vaya desplazando a la población general, no solo en este rubro, sino en todo lo que se pueda. Porque recordemos que la agenda de estos tipos es que todos estén sujetos a los servicios de la gobernanza global. También aseguró que el mayor daño de Biden en 4 semanas fue la destrucción de su política migratoria. Cuando dejé el gobierno, hace tan solo 6 semanas, habíamos dejado la frontera más segura de la historia. Ahora ya volvimos a caer en una crisis de migrantes, aseguró. El principal objetivo de los demócratas durante mi presidencia fue que no construya el muro, y lo logramos construir, financiar y activar, celebró. Trump explicó que Biden, en el primer día de su gobierno, canceló por decreto la construcción del muro, dejando miles de personas sin trabajo, enormes pedazos sin construir y la fuerza fronteriza, la ICE, por sus siglas en inglés, prácticamente suspendida. Durante mi gobierno, a los migrantes ilegales los capturábamos y los deportábamos. En un mes se pasó de eso a capturarlos y liberarlos a lo largo de la frontera del lado de Estados Unidos, explicó. Además, se mostró preocupado por la decisión de Biden de cancelar su decreto que prohibía la entrada de inmigrantes de países promotores del terrorismo, como Siria, Irán o Yemen. En un solo día destruyó una de las medidas que más luchamos por obtener. Bueno, aquello lo cual tiene problemas hoy Europa. Un gobierno globalista, por supuesto, ¿qué va a tener? Sino medidas globalistas, contra la identidad occidental, contra el bienestar de las naciones, contra las mayorías nacionales que constituyen el poder de esas naciones, solo usando demagógicamente a las minorías de cualquier tipo para dejar paso a las minorías que realmente importan, que son estos mismos grandes magnates que financiaron la entrada de Biden en la Casa Blanca. También se refirió a la censura de las redes sociales, a menos de 2 meses que Twitter, Facebook y Google se confabularan para eliminar su cuenta. Quieren hacer de estas reglas de redes sociales en ley federal. Esto es algo que no podemos dejar que pase, aseguró. Bueno, de pasar esto, Estados Unidos pasa a convertirse en la policía de censura con la ley federal. Es decir, sería autorizar a Estados Unidos a que directamente vaya y controle el pensamiento de las personas en cualquier parte del mundo, al peor estilo orwelliano. Trump apuntó contra la situación educativa y tildó a las políticas del gobierno a cerrar las escuelas como anticiencia. Criticó como un escándalo de alto nivel el hecho de que Biden haya ordenado que las escuelas no abran para la segunda parte del año lectivo. Bueno, parece haber un manual del socialdemócrata para gobernar como todo un cretino y un lacayo de la socialdemocracia y sobre todo de este globalismo. Como ocurre acá con la educación, que se tardó muchísimo en volver a abrir las escuelas para que los chicos tengan clases presenciales, que si no fuera por la presión social y de muchos padres, no las hubieran abierto, les hubiera importado 3 carajos la educación de los argentinos. La educación para estos progres solo sirve en la medida en que puedan adoctrinar con estupideces, nunca para preparar un futuro digno para sus compatriotas. Bueno, siguió diciendo Trump, le dejamos al nuevo gobierno un milagro de ciencia, descubrimos, desarrollamos y produjimos la vacuna contra el coronavirus en solo 5 meses, y ahora Joe Biden no quiere abrir las escuelas, dijo sorprendido el expresidente. Otro punto de la contención por el que se mostró preocupado es la intención de Biden de volver a la industria de la guerra. Nosotros terminamos por primera vez en décadas con las guerras interminables, celebró, y agregó también, sin derramar una gota de sangre. Celebramos 5 acuerdos de paz históricos en Medio Oriente. Bueno, como vimos al principio, ¿no? A un mes simplemente de asumir Biden ya hizo un bombardeo a Siria, una especie de bautismo de fuego, por supuesto. Bueno, es decir, Estados Unidos volvió a la vieja normalidad, el viejo Estados Unidos que bombardea, el viejo Estados Unidos aliado a las corporaciones, al globalismo, a lo financiero y ahora a lo tecnológico.
También criticó que Biden levantó las sanciones a Irán antes de lograr un acuerdo para que dejen de construir bombas atómicas. Si no me hubieran robado las elecciones, yo hubiera logrado un acuerdo con Irán para que dejen de producir bombas nucleares. Estaban desesperados antes de que me vaya. Entre otros temas, celebró que durante su gobierno Estados Unidos logró la independencia energética, pero con Biden ahora el país cayó nuevamente en déficits. Los molinos de Texas fallaron en todo el mundo, dijo. Cuestan muchísimo dinero, no son tan verdes. Bueno, es parte de la trampa del relato verde ecologista que te venimos contando últimamente. Muchas veces, como pasó con Alemania, con la excusa de cortar con la contaminación, se han cerrado plantas nucleares. ¿Para qué? Para que después se termine compensando con carbono que termina contaminando 10 veces más. Dice, si siguen con estas desastrosas políticas, el precio de los combustibles va a subir 5, 6 o 7 dólares en muy poco tiempo. Tanto hablaban de Rusia, ahora Biden va a empezar a comprarles petróleo a los rusos porque quiere producir energía verde acá. Claro, es decir, va a importar energía que ya se estaba produciendo de forma soberana en Estados Unidos y ahora, para compensar eso, se va a empezar a producir energías eólicas con todo el costo enorme que le significa. Todo costo que lo va a pagar, como siempre, ¿quién? El pueblo estadounidense. La casta política nunca va a pagar el costo por todas las tropelías que hacen. También están destruyendo hasta los deportes femeninos con la teoría de género, dijo en referencia al nuevo decreto de Joe Biden que obliga a las ligas femeninas a aceptar personas trans que sean biológicamente hombres. ¿Qué entrenador va a querer contratar a una mujer si todo el equipo contrario está compuesto por varones?, se preguntó. Tenemos que proteger el deporte femenino. ¿Decir esto les parece controversial? ¿En serio? Bueno, todavía no han escuchado todo, lanzó entre los aplausos del público. Y sí, hay que hablar sin tapujos, porque decir la verdad no es ofensivo, es lo que es. Entre los puntos más importantes de Trump quiero destacar algunos más que son fundamentales para tener en cuenta también nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición como argentinos y como sudamericanos, lo que es defender el interés nacional y sobre todo evitar que nos roben el futuro. Dijo, por ejemplo, esta agenda es que el Partido Republicano debe defender el modelo económico, cultural y social que defienda los valores y los intereses de la clase trabajadora y de las familias de todas las razas, colores y credos. Exactamente lo que hay que representar, el interés nacional y la amplia clase media que trabaja, que genera pujanza, que consume, que desarrolla sus negocios, que tiene sus oficios, sus profesiones y generan valor agregado desde el conocimiento. Y sobre todo defender los valores, que son los que hacen a nuestra calidad de vida, más allá de lo material. Es defender una cultura, una tradición, un estilo de vida y un orgullo nacional. ¿Se necesita progresismo para esto? No. Se necesita sentido común y sobre todo proponer futuro. Dice también, por sobre todo, el trumpismo es frenar la avanzada del socialismo y evitar bajo toda circunstancia la llegada del comunismo. Sobre todo aquel comunismo que se propone el gran reinicio del Foro de Davos y la Agenda 2030 de la ONU, donde te quieren quitar tu propiedad privada, tu capacidad de tener un capital propio, tu vivienda y la capacidad de generarte a vos mismo una vida, es decir, la independencia, la soberanía personal que tanto estamos acostumbrados a defender en Occidente. Tu empleo. Te quieren quitar tu empleo para que dependas de los servicios de la gobernanza global de forma centralizada, para que no puedas producir nada ni generar nada que no sea un servicio prestado por esta gobernanza. Para que tampoco seas sujeto de derechos políticos y vivas en un régimen totalitario que está pendiente de todo lo que haces, todo lo que decís y hasta todo lo que pensás. También dice, el trumpismo en el Partido Republicano es crear futuro de buenos empleos, un futuro seguro y una gran nación para todos los americanos. Bueno, claramente habla de futuro, sobre todo aquel futuro que nos están quitando de a poco y si pudieran te lo terminarían de quitar. Defender la libertad, la propiedad, la soberanía, el empleo y la capacidad de generar industria, defender la identidad, eso es defender el futuro. Todo esto es defender el futuro para todos los patriotas que realmente no quieran vivir bajo una gobernanza global totalitaria, miserable y dictatorial. Ese es el futuro que podemos elegir los patriotas, antes de que no nos quede opción que someternos a ese totalitarismo global. Trump vuelve para dar revancha. Trump vuelve para dar revancha e ir por más. Hagamos lo mismo nosotros, no dando, como digo, ni un solo paso atrás.